Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de fármacos. Nuestro grupo está compuesto por Priscila Salas, Tiffany Méndez, Ariana Morales y mi persona, Hailen. Bueno, es importante recalcar que los fármacos antivirales presentan diversos tipos de mecanismos de acción y además resultan fármacos muy utilizados actualmente debido a diferentes patologías existentes, tales como virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, virus del herpes, virus varicela zoster, citomegalovirus, entre otros. Además, cabe recalcar que existen diferentes virus causantes de infecciones, como lo son los adenovirus, los cuales son responsables de causar infecciones graves diseminadas en pediátricos y trasplantados. Los parainfluenza virus causan infecciones en pacientes inmunodeprimidos, así también como los enterovirus y los rinovirus. Generalmente, estos fármacos inhiben la replicación activa del virus y pueden inhibir la acción de una enzima viral específica. Por último, también cabe mencionar que los fármacos con acción sobre membranas celulares deben atravesar esas barreras con un bajo peso molecular, constante disociación, liposolubilidad y con una concentración adecuada. Algunos de estos fármacos requieren de proteínas para poder transportarse de un lado hacia otro, y es por esto que se incorporan en el interior de la membrana y producen un desorden celular, y además de que son capaces de llegar a otras estructuras. Bueno, ahora explicaremos nuestro mapa mental sobre los mecanismos de acción de los fármacos. Bueno, los medicamentos pueden actuar sobre enzimas, receptores que se encuentran tanto en paredes como en membranas celulares. Estos bloquean canales iónicos y pueden alterar o formar las paredes y las membranas celulares. Ahora, en el caso de la acción sobre las membranas celulares, estos pueden alterar las membranas celulares, así como inhibir su formación. El ejemplo es que existen diversos agentes antifúngicos fenólicos que destruyen distintas secciones de la membrana celular, como en el caso del ciclopirox. En cuanto a la acción sobre las paredes celulares, bueno, se dice que son fármacos que actúan bloqueando los canales iónicos, además tienen la capacidad de alterar la estructura de la membrana y paredes celulares. También pueden inhibir la formación de las membranas y paredes celulares y pueden hacer que la célula más porosa al romper secciones de la membrana. Como ejemplo, aquí tenemos la grisofulvina, que es un agente antifúngico y antibacteriano, perdón. Por otra parte, tenemos lo que es la acción sobre los receptores. Los fármacos pueden actuar en cualquier etapa del proceso y la traducción de señales. Acá ellos se dividen en diferentes grupos. Entonces, como primer grupo tenemos los agonistas, que ellos van a tener un ángulo de torsión de T2 del agonista endógeno al receptor acetilcolina M. Y su ejemplo es el cloruro de acetilcolina. Como antagonistas, estos actúan inhibiendo un receptor y por lo tanto se utilizan para reducir el efecto de un ligando endógeno. Y su acción se puede clasificar, sea competitiva o no competitiva. Y como ejemplo acá tenemos el antihistamínico SR-beta de dexclorfenamina. Y los beta bloqueadores, son un agonista parcial beta 1 selectivos que actúan como beta bloqueadores cuando se producen grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina durante el ejercicio. Acá tenemos el salbutamol. Luego tenemos la acción sobre las enzimas. Estas tienen objetivos obvios en el diseño de fármacos y la inhibición ofrece un método para prevenir o regular el crecimiento. Acá podemos ver un cuadrito donde se ven las enzimas y su tipo de inhibidor específico para cada una. Sobre el metabolismo de acción de proteínas, tenemos que puede darse la inhibición de la formación de proteínas en células eucariotas y procariotas. Además de que hay drogas descubiertas que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas, entre ellos los ejemplos son los aminoglucósidos, el cloranfinecol, los macrólidos, las tetraciclinas y las lincomicinas. Entre ellas podemos tener la ciclohexidina, eritromicina y entre otras. Dentro de la acción sobre metabolismo de ácidos nucleicos, estos los que hacen es inhibir su síntesis o actúan en la molécula de un ácido nucleico ya existente.
Además, estos actúan como antimetabolitos o inhibidores, perdón, de enzimas. Y los que actúan en moléculas de ácidos nucleicos ya existentes son agentes intercalados, agentes alcalinizantes y agentes divisores de cadena. Dentro de los ejemplos tenemos ahí el oblimerén, el formimerén y el trecovirén. En cuanto a los fármacos con mecanismo de acción antiviral, se clasifican generalmente en 3. Tenemos los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, que estos inhiben las polimerasas o la transcriptasa para la formación de cadenas de ácidos nucleicos. Un ejemplo de estos es el aciclovir. También en inhibidores de la síntesis de proteínas virales, el principal son los interferones, y un ejemplo de estos fármacos son las tetraciclinas. Y por último, en esta categoría, los inhibidores de la penetración de las células huésped, un ejemplo son amantadina y rimantadina. En cuanto a los agentes quelantes, estos forman complejos estables con el exceso del metal y hacen que sean excretados o depositados como sólidos inocuos. Un ejemplo de estos fármacos es el dimercaprol. Muchas gracias por su atención.